Hola a todos y todas, somos Marian Morales. Daniela Villa. María José López. y yo, Diana Torres. 4 psicólogas, amigas y mujeres con muchas preguntas y muchas ganas de conversar. Este es Entre Nosotras, un espacio para hablar sin filtro de temas que vivimos, pensamos y sentimos. Un espacio donde cada conversación es distinta, porque cada una trae su mirada, su historia y su voz. Una vez al mes traemos un tema, cada una con una pregunta y desde ahí una conversación que esperamos conecte contigo. Dicen que crecer es una trampa. Cuando somos niñas soñamos con ser grandes, tener independencia, tomar nuestras propias decisiones, hacer lo que queramos, pero luego llega la adultez y con ella responsabilidades, duelos, cansancio, tal vez disfrute, rutinas, contradicciones. Y sin darnos cuenta vamos cambiando. Cambia la forma con la que vemos a nuestros papás, cambia nuestra relación con el tiempo, con el cuerpo, con el amor. Cambian nuestras prioridades, nuestras certezas y también nuestras preguntas. Hoy nos sentamos a hablar entre mujeres adultas, eso creo, para mirar con honestidad cómo hemos cambiado, qué cosas agradecemos de esta etapa, cuáles nos cuesta aceptar y también qué nos atrevemos a desobedecer. Este episodio no es una conversación, es una pausa para reconocernos en este espejo que es la otra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio. Hoy hablamos de lo que nadie nos contó y es sobre eso que no nos contaron sobre crecer. Así que bienvenida, Magis, Dani, Marian, ¿cómo están? Oli, Hola. ¿cómo van? Muy bien. Bueno, chicas, pues como la dinámica de nuestro podcast, como ya saben, es un tema, cada una realizó una pregunta y sobre esas preguntas vamos a ir pues desarrollando este episodio. Así que comenzamos con mi pregunta y es, ¿cuándo sentiste por primera vez que ya eras adulta? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, voy yo. Digamos que creo que esta es la única pregunta que pensé la respuesta, y es que creo que hay dos respuestas. Cuando yo miro mi vida, creo que fue una niña que desde muy pequeñita asumió un rol como grande, ¿no? Digamos que siempre soñó, y creo que siempre tenía ese sueño de cuando me gradúe del colegio, todo va a cambiar, ¿no? Es como me voy a poder ir de la casa, voy a poder hacer mis cosas, voy a trabajar, yo qué sé, como esto que uno sueña. Y empecé a trabajar desde muy pequeña, incluso desde el colegio ya vendía cosas como buscando esa independencia económica, creo. Em, y después en la universidad, digamos que tuve, pues hubo unas características y es que estudié de noche y trabajaba de día. Y pensaba, como estudiaba con gente que era muy adulta, no tuve como ese típico de estar en la universidad con peladitos, peladitas de mi misma edad, sino cuando entré a la universidad, pues las personas eran como soy yo ahora. Un adulto es como 30, 35, algunos tenían 28, los más chiquitos 26, y pues yo tenía 19 años cuando entré a la universidad. Así que encontrarme con ese contraste y estar trabajando y estar estudiando en la noche, pues tuvo como unas características que creo que tal vez serán diferentes a alguien que está de día, ¿no? Como que tiene ese tiempo para disfrutar más como espacios libres y demás. Entonces, desde muy pequeña creo que fui una persona muy responsable y muy madura en mis decisiones. Yo sí siempre creo que me he sentido grande. Eso no quiere decir que ahí fuera adulto, pero sí creo que siempre tuve como un sentido de la responsabilidad y la independencia bastante interesante, que a veces cuando lo miro desde la adulta, digo como lástima, de pronto me perdí de muchas cosas y aventuras o cosas como espontáneas pues, por esa actitud que tomé de no divertirme, creo que me divertí demasiado, pero sí de divertirme siempre como con un tono de responsabilidad y tal vez haciéndome cargo como de los demás, así fueran más grandes de mí, ¿no? Que llegaran bien a la casa, que no nos pasáramos de traguitos, como que todo fuera divertido, pero hasta cierto punto. Y creo que la adultez llegó para mí, pues puede sonar muy cliché, pero creo que los 28 fue una edad bien importante para mí. Em, ya era independiente y de todo, pero como de pensarme las relaciones tal vez más seriamente,
uno empieza a adquirir deudas, entonces ya como que tenía un salario, unas responsabilidades pues que eran mínimas, pero ya vivía en algún lugar donde tenía que pagar un arriendo, comer por mí sola, pagar servicios, yo qué sé, como este tipo de cosas. Y yo creo que desde ahí como empecé a adquirir cosas y yo siento que algo ahí en la adquisición de lo material va quitando como esa ligereza que tiene la juventud, como que uno va asumiendo con más seriedad la vida, con más responsabilidad también en los gastos, con más sueños, porque creo que entre uno más crece y tal vez tiene una solvencia económica mayor, pues así mismo uno va asumiendo nuevas responsabilidades. Entonces, para mí la edad donde yo creo que sentí que era adulta, además porque tuve como una crisis de los 28 sí muy fuerte, pues eso, es esa etapa de mi primera crisis, yo creo que de la vida existencial. Para mí Fuimos, ¿Cómo vas a tener crisis de los 28? fuimos. sí. Sí, Es como marica. decir, tuve crisis de los 15. No, yo tuve Es una que es el crisis de retorno verdad, de Saturno, seguro. en verdad. Puede O ser, sea, pero los sí para mí. 28. En los 28 de todo el mundo la crisis de Saturno. Uy, parce. Dicen que cada 7 años tú eres de una persona absolutamente nueva y eso ¿Ah, pues, sí? es el cuarto ciclo, 7, 14, 21, 28. Entonces dicen Ajá. que los 28 es como Ah, ese momento en donde pues ya estás cambiando de etapa y es demasiado evidente pues astrológicamente. Y, Fantástico. y, pues sí, Pues a dicen mí, que el a mí retorno me de pegó. Saturno es la adultez, adultar. ¿Y cuál es la Entonces, siguiente después de los 28? Los 35. 35. 35. Ah, bueno, todavía me quedan 2 años. No. Bueno, ahí, esa es mi respuesta. Creo que los 28 fue, y creo que ha sido, no crítica en lo negativo, y sí, también creo que fue un año caótico, como de cierres de una relación muy larga, de también tal vez iniciar en un lugar más estable, trabajando, como con un contrato laboral, literal, como algo mucho más serio, como con un rol que por primera vez ya tenía como unas responsabilidades más estructuradas y más serias. Entonces ahí yo sentí que la vida empezó a ponerse real. Salud. Y bueno, creo que esa es mi respuesta. Los 28 para mí. No, pues yo me siento la menos llamada a hablar de la adultez porque me siento antiadulta, o sea, adolescente. Pero pues siento que ha habido dos momentos en donde digo, ok, esto está transicionando. Muy diferentes, además, como con componentes muy diferentes. El primero siento que también fue cuando me fui de la casa de mis papás, fue a los 26, y siento que, pues sí, fue empezar a hacerme cargo de mí misma y es como desayuno, almuerzo y como por mí y eso también hizo como que mi relación con mi cuerpo cambiara mucho porque era como cómo me estoy alimentando, cómo decido alimentarme y como usar mi tiempo en mi casa, en mi soledad, en mi como, sí, en mi espacio, en últimas, em, como me voy de fiesta y no hay nadie esperándome en mi casa, entonces tengo que hacerme responsable por llegar bien, tranquila, sana y salva, porque pues sí, si me pasa algo, si me muero, si lo que sea, pues se van a dar cuenta un resto después. Entonces siento que ahí fue como el primer momento de decir, ok, soy absolutamente responsable de mi supervivencia y de cómo estar bien en últimas, como no solo estar en modo supervivencia, sino de ser un espacio de cuidado para mí misma. Y creo que hubo otro momento, o sea, a los 2 años igual me fui a vivir a Londres, en donde pues a pesar de que seguía como viviendo sola y estando en mi espacio, vuelve a cambiar como la relación con mis papás porque vuelvas como a depender en mucha medida de ellos, como a necesitar apoyo económico de ellos. Y siento que eso a mí como que me devolvió mucho, como que me hizo sentir como otra vez como muy niña, muy adolescente, como con mucha frustración, o sea, con mucho agradecimiento obviamente, pero con mucha frustración de ya no soy dueña de mis cosas, ya no soy dueña de mi espacio, ya no soy dueña como de mis decisiones, porque en últimas, pues, pues como un gran porcentaje de la plata viene del apoyo de mis papás.
Entonces siento que el siguiente, ahí como era como una gran dicotomía entre si soy adulta o no soy adulta, pero pues sí me siento adulta en ciertas cosas, pero pues sigo dependiendo económicamente de mis papás. Y creo que y está muy relacionado con la siguiente pregunta y fue empezar a repensarme la relación con mis papás y tratar de empezar a construirla desde la horizontalidad, independientemente de las relaciones como de poder económicas o pues como de decisiones que pasan como a nivel familiar. Y cuando empecé como a trabajar en crear esa horizontalidad con los dos, que también haberlo hecho desde lejos fue un gran regalo, como porque fue como hacerlo en voluntad, como cuando yo quisiera y cuando ellos quisieran y cuando estuviéramos dispuestos como de charlar, tener una llamada y lo que sea, y como relacionarnos desde un lado más, sí, como menos pedir permiso, más contarnos, más anecdótico. Entonces siento que ahí cuando empezó a cambiar la relación con ellos y cuando empecé a compartir en vez de como pedir permiso o pedir favores, pues empezó a sentir mucho más adulto. Mm, Creo que esos dos, sigo igual transitándolo, o sea, o sea, volví a Bogotá y volví a vivir en la casa de mis papás y fue horrible porque pues era como, ok, ¿y ahora qué? Ni mi espacio ni nada. Eh, entonces siento que sigo transitándolo y vendrán muchos otros componentes en los que siento como, ahora me toca adultar en esto. Pero pues ahí me siento. Bueno, yo siento que es que para mí no hay un momento de la vida en la que me sentí adulta porque yo creo que me pasa algo similar a lo de Diana y es que yo me vi enfrentada a la obligación o a muchas obligaciones que pensamos que son obligaciones de adulto muy chiquita, como a los 18 años. Entonces yo creo que yo soy adulta por momentos del día y por momentos del día no. Creo que ni siquiera es una cosa que hay días en que soy adulta y hay días en que no. Yo creo que como que me pongo el gorro de la adulta cuando me toca, pero tiene que ver algo con la pregunta que yo me hice y es que eh, hay momentos de mucha inmadurez en muchos momentos, quizás, pero también en el buen y en el mal sentido, pues, y también momentos en los que para mí es importante ser un poquito, no sé si eso es ser niña, pero de pronto la gente lo asocia con eso, ¿sí? Entonces siento que hay cosas permanentes de mi personalidad que tienden mucho hacia allá. Entonces, la verdad, yo no creería que hay un momento de la vida. Obviamente, cuando yo tuve a Ignacio, es un momento de ser muy adulta, pero yo recuerdo incluso el momento en que Ignacio nació, que me lo entregan y yo veo a todas estas otras mamás a mi alrededor haciendo cosas como muy de mamás y yo no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer aquí. Y yo empecé como a ver lo que hacían las demás y como y pues claro, ¿no? Pues, yo tengo tenía una noción de lo que había que hacer, ¿sí? Pero sí, la verdad, yo creo que es una cosa como muy de momentos. Y entonces para mí este episodio con ustedes es pensarnos sobre ese peso de esa palabra, ¿no? Como em, a veces nos sentimos tan obligadas a comportarnos de cierta manera en distintos entornos porque así se comportan los adultos, no sé, como siento que esa palabra tiene un peso muy particular en la vida de cada una. Yo creo que yo me sentí adulta cuando me di cuenta que el guayabo duraba más de 3, no mentiras, esa es la típica, ¿no? Como me siento adulta cuando me duele la rodilla, no mentiras, pero creo que al igual que ustedes, como que tuve dos momentos en los que me sentí o me siento adulta.
Y en este momento de mi vida es uno de ellos, pero puedo empezar con el primero. Al igual que Majo, cuando tuve la posibilidad de irme a vivir por fuera del país y de pronto tener la responsabilidad completa de mi supervivencia, a pesar de que yo siempre he sido una persona muy independiente, así como a diferencia de pronto de otras personas de mi familia, siempre fui muy casa sola y muy parca, de pronto en mi familia nuclear, como siempre toda la atención estuvo dada a mi hermano por su condición médica y eso hizo que yo pues fuera muy independiente, que fuera muy solitaria y siempre estuviera como pensando en irme, en hacer y hacerlo todo por mi cuenta. Obviamente cuando ya uno entra en la vida en pareja, eso cambia un poco la perspectiva, pero igual eso, estar en pareja no me imposibilitó de pronto concebirme como una adulta que toma decisiones sola y arrancar por mi cuenta, irme a otro país, vivir un tiempo allá, aprender, etcétera, hacer un montón de cosas y hacerlo por mi cuenta e intentar sobrevivir desde esa perspectiva por elección, o sea, elegir estar en otro lugar y sobrevivir solo por mí, por mi responsabilidad, creo que me hizo entender que podía ser adulta. Y en ese entender qué es ser adulta, por ejemplo, cuando yo las conocí a ustedes dentro de nuestro entorno laboral, yo sentía que ahí habían muchos adultos que se alineaban más a mi forma de ser. ¿Sí? Como de pronto adultos en sus 30, 35, con hijos, sin hijos, con perros, con un estilo de vida muy tranqui, de pronto adultos proyectándose viajar, hacer cosas chéveres, disfrutar de la vida. Y ahí vuelvo a eso que les decía al inicio, de entender la adultez desde lo que estoy haciendo ahora, porque he tenido la fortuna de conocer nuevas personas por mi nuevo trabajo y ahí me cuestiono nuevamente el cuando me doy cuenta que soy adulta y es como yo les escucho hablar y son personas incluso menores en edad que yo y son como llenas de responsabilidades, Gente adulta. trabajo, perros, gatos, hijos, cuota del apartamento y yo soy como, Dios mío, ¿qué está pasando con la sociedad? Como ese es el modelo de adultez que de pronto era muy tradicional en mi cabeza y que no tenía cabida, pero que siento que es por los entornos en los que se desarrolla la cotidianidad que uno se va como estructurando esa idea. Sí, o sea, mi idea de la adultez o lo que yo concibo de la adultez o cómo me doy cuenta que soy adulta es porque puedo sobrevivir, porque no me voy a morir, porque sé que puedo prepararme un huevo, sé que puedo ir al médico, no sé cómo pagar recibos todavía, pero sé que puedo hacerlo o puedo preguntarle a ChatGPT y seguramente me va a decir cómo entrar en él o alguna mierda de esas. Pero de pronto entender la vida desde otras responsabilidades o darme cuenta de la adultez desde los ojos de otras personas ha sido como todo un choque para mí, porque mucha gente me dice, es que tú te ves muy joven y yo, gracias. No, sí me siento, o sea, yo me siento muy joven, pero también como que eso es horrible y uno hace comparaciones todo el tiempo, yo digo como, pucha, les ha tocado hacer un montón de cosas o han logrado un montón de cosas que de pronto yo no he logrado, como pues yo no tengo casa propia, yo no tengo carro, yo no tengo un marido, vivo con mi pareja, pero yo no tengo un marido, como todo el mundo es súper casado, Pobre hombre, ¿cómo así que no tiene marido? no, tengo novio, pero sí como casados, bajo la iglesia, con casa, carro, beca, como esa tradición, esa visión muy tradicional de lo que sí, de lo que implica ser un adulto y de lo que viene acompañado con la adultez. Entonces, en este punto de mi vida, nuevamente me cuestiono cómo seré suficientemente adulta, lo averiguaremos, pero estoy en ese proceso. Entonces, me parece interesante como tenerlo ahí en el radar. Y pues bueno, aprovechando que estoy respondiendo esta pregunta, justamente quiero lanzarles la que yo había pensado y pues mi pregunta está compuesta de 3 subpreguntas, que fue algo que dije que no hiciéramos, pero igual lo hice. Pero entonces la voy a lanzar y de pronto la podemos desestructurar para irla contestando cada uno. Yo pregunto, ¿cómo, qué cosas de la adultez agradeces? ¿Qué cosas de la adultez cuestionas? ¿Y qué cosas de la adultez desobedeces? Entonces, ¿qué agradezco yo? Reafirmar mi ejercicio de la autonomía, como sentirme cómoda con lo que estoy haciendo, por el camino en el que voy. Eh, digamos que yo
tengo la fortuna de que todavía, pues mi familia es muy pendiente de lo que yo hago o de cómo me siento y demás, y tengo una relación en este momento más cercana que de pronto en la adolescencia con mis papás o con mi hermano. Y agradezco mucho como que la adultez me ha posibilitado, pues obviamente tener trabajo, tener un ingreso y poderme disfrutar en este momento a mi familia desde el lugar de la adulta, que es muy distinto a, por ejemplo, lo que uno hacía cuando era niño. Y no lo digo porque, ay, no, yo les estoy devolviendo todo a mis papás, porque no, no lo hago y no lo quiero hacer, como no es tampoco mi plan de vida, como voy a trabajar y todo se lo voy a dar a mis papás, como yo les agradezco muchas cosas, pero también pienso, pues, era su responsabilidad, nadie les dijo tráiganme al mundo, pero sí me gusta como tener la posibilidad de tener esos pequeños detalles o la posibilidad de tener un sustento para hacer planes, para pensarme en otros lugares, con ellos o por mi cuenta. Y pues le agradezco a la adultez uno como tener la sensatez y la madurez para proyectarme desde este lugar, pero también tener la posibilidad de vengar un salario, trabajar y traer plática a la casa y darme gusto en lo que yo quiero. Creo que a la adultez le agradezco como esa prosperidad y esa posibilidad de explorar y de conseguir, de materializar. Es algo que para mí tiene pues mucho sentido. Con respecto a cuáles cosas cuestionas, uy, pucha, yo creo que algo que para mí es muy difícil es como decir no quiero. Creo que cuando uno estaba muy pequeño, uno podía decir como, mamá, no quiero ir al colegio hoy. Y el no querer era una opción. O yo lo siento así, como el no querer era una posibilidad. En la adultez también hay posibilidades de decir no quiero, pero uno no se puede zafar de responsabilidades. Entonces, yo podía decirle a mi mamá como no quiero ir hoy a estudiar y hacía pucheros y hacía cosas y no iba, me libraba de esa responsabilidad. Hoy en día no es posible. No porque no se pueda del todo, pues en algún momento seguramente voy a decir como no quiero ir a trabajar. No creo que a mi jefe le guste eso, claramente, pero es mucho más difícil porque con la adultez viene un chip que también nos han instaurado mucho y que cuando escucho los relatos de ustedes está muy presente y es ese sentido de la responsabilidad, es como una palabra que nos etiqueta y que nos metieron mucho en la cabeza y que estoy segura que por más cansada que yo esté, pues no voy a decir nunca como no quiero ir a trabajar hoy, lo pienso, pero no lo digo en voz alta. Entonces, como que de pronto sí tengo ahí como en deuda con la adultez o que cuestiona mucho es como el no poder zafarme de una responsabilidad cuando me siento cansada, cuando me siento quemada, porque pues está adjudicado que los adultos tenemos que responder, sobre todo los adultos millennials que crecimos en los 2000. Entonces, eso viene también como cargado un montón de cosas que seguramente a muchas personas de nuestra edad les va a resonar y a otras no, porque pues hay otras generaciones que dicen como no, la chinga, no lo hago y punto, que también está perfecto y que modifica y configura una nueva perspectiva de adultez. Y para no extenderme más y para terminar, como que cosas desobedezco de la adultez, como definitivamente, y creo que lo enlazo mucho con la primera respuesta que les daba, como a que mi perspectiva de la adultez obedezca a esas mociones de la adultez tradicional colombiana, como familia, carro, casa, beca, Dios y patria. No, como que me niego rotundamente a que eso suceda. Si bien me cuestiona mucho en este momento y me mueve mucho más desde la admiración, como ver a compañeras que tienen 29, 28 años y han logrado un montón, pero que tienen que sacrificarse mucho. Y yo digo, como yo no quiero sacrificar mi tiempo libre, mi vida, mis gustos, como que incluso a mí me gusta ser boba, me gusta bobear, me gusta tontear, ¿sí? Como no quisiera tener que perder como mi esencia por encajar en un concepto que puede ser tan volátil y tan distinto. Entonces, me niego a obedecer esa visión con la que en este momento me siento muy confrontada, pero que reafirma lo que quiero hacer y lo que voy a seguir haciendo de la vida.
Eso es. Pues yo puedo seguir porque siento que mi respuesta, o sea, es como a las tres lo mismo, como con diferentes caras. Em, y es que, o sea, obviamente hay demasiadas cosas que agradezco, demasiadas cosas que cuestiono y más allá de la adultez es como el sistema en el que crecemos y la concepción de ser adulta en el sistema que crecemos. Eh, pero en particular y pues como más recientemente, siento que agradezco mucho como poder ser un lugar seguro para mí, para hacerme preguntas incómodas y atravesar, como hacerme preguntas que, pues sí, que en la niñez de pronto no tenía como la respuesta o que la reacción como que no era bien recibida por mis papás. O por la familia o por la gente, porque pues cuando uno es niño es como, ay, no, pero no llores, pero no, no estés mal, pero no, no sé qué. Entonces siento que la adultez me ha ayudado como a ver cosas incómodas, ver cosas tristes, dolorosas o que me ilusionan o como, y tener como toda la capacidad de sentirlo y de sentirlo como segura en mi cuerpo sin necesidad de que alguien alrededor lo esté cuestionando o validando. Y eso justo es lo que cuestiono, como que siento que el relato que tenemos es que en la adultez, como que el, como la cantidad de lo que sentimos como se achica, entonces ya no podemos ni estar tan tristes ni estar tan eufóricos, como que somos, siento que hay una concepción de personas mucho más moduladas, como equilibradas, ecuánimes, y siento que pues lo cuestiono mucho porque la experiencia de vivir es muy intensa. Entonces siento que pues sí, hay que sentirlo todo y pues sí, como para mí, o sea, anecdóticamente llevaba 2 años tomando antidepresivos en donde estaba muy modulada y estar sin antidepresivos ha sido como, que fue madre, esto es muy intenso, pero qué hermoso poder sentir esto que estoy sintiendo porque me ayuda a hacerme preguntas y respuestas que quiero hacer. Entonces creo que en eso desobedezco, porque siento que si hay un sistema que nos está pidiendo que seamos ecuánimes y que vivamos modulados, que no podemos gritar tanto ni estar tan tristes porque somos adultos, pues sí, sí, yo siento mucho. Lloro mucho en público y me río durísimo y en público y siento que eso de pronto puede ser desobedecer como el mandato que existe de como estar más controladitos como adultos. ¿Sigo yo? Ah, bueno, entonces, compleja pregunta. Em, yo no creo que yo agradezca nada a la adultez. La Gracias por la verdad, sinceridad, Daniela. a ver, lo que pasa es que yo creo que en mi caso fue tan rápido como le pasó a Diana, y como tan obligadas muchas cosas que, que no necesariamente las agradezco. Yo, bueno, no, sí, sí agradezco algo es a Ignacio ser mamá. Y yo creo que agradezco también la adultez que me tocó, más bien, ¿sí? No la adultez en general, sino la que me tocó, que es un poquito, pues, privilegiada, ¿sí? En términos económicos y, como decía María, la capacidad de hacer lo que uno desea, quiere, explorar lo que le parece, etcétera. Entonces yo sí agradezco esa adultez que me tocó. Em, yo agradezco la posibilidad de ser en mi adulta, em, de haber podido tomar decisiones sobre lo que quería hacer y no quería hacer, como, y de cosas también de las que quiero repetir y que no quiero repetir, de esos modelos adultos que tuve alrededor. Eso lo agradezco también. Em, ¿Cuáles cuestiono y cuáles desobedezco?
Em, yo creo que yo desobedezco un poco algo similar a lo que dice Majo, pero yo lo desobedezco en términos de a mí también me gustan las bobadas. Entonces, yo en mis relaciones de amistad, de pareja, etcétera, juego mucho. Me gusta hacer reír, me gusta a veces importunar. A veces soy consciente que estoy haciendo chistes en lugares en los que no se debe. Eh, Era un velorio. Tampoco, pero, pero sí, creo que esa es mi forma de no ser tan adulta. Y miren que durante mucho tiempo me sentí avergonzada de eso. Bueno, más bien no durante mucho tiempo. En algún momento me sentí avergonzada de eso, de ser así. Y yo creo que los últimos años de mi vida, como los últimos 2, 3 años, me han permitido por par de procesos ahí de efecto terapéutico, reconciliarme con ese ser yo en ese sentido. Entonces, esa sería mi respuesta. Bueno, pues digamos que yo congenio con muchas cosas, pero yo me siento que estoy en una edad donde más que adulta me considero, y no del todo, como inmadura, pero como con conciencia. Entonces, digamos que yo abrazo de mi adultez. Creo que entonces me retomo de los 28 a estos 40 añitos que ya tengo. Es como que yo le agradezco a la vida un montón como lo que ha pasado y las experiencias que han llegado a mi vida, ¿no? Digamos que al igual que ustedes, pues yo también soy muy intensa, pero sí he tenido una búsqueda muy grande por ocupar un adulto, un concepto de adulto que no es como lo que es lo estereotipado, sino es un concepto de adulto como desde el equilibrio y la armonía de un buen adulto, desde lo que podría ser un concepto de adultez más, menos riguroso y menos dado por el sistema. Y digamos que hay algo que me encanta de la psicogenealogía y de las constelaciones que ahora las estoy estudiando y que insisto un montón y le digo a todo el mundo, es como hasta las personas que vienen a consulta y es como la posibilidad de habitar la mayor cantidad de tiempo el adulto, no por esta rigidez o la seriedad, sino porque desde ahí, ojo, no es ese adulto riguroso o crítico, ni un adulto salvador, ni un adulto víctima, sino un adulto saludable, porque es desde ahí donde realmente yo podría encontrar un equilibrio. Entonces, digamos que yo agradezco ver a las adultas y a los adultos de mi familia con mucha más compasión. Por mucho tiempo yo creo que fui muy crítica, muy rebelde, muy, que eso de pronto ya viene con la pregunta de Majo, pero como muy en contra de eso y parte de las decisiones de mi vida y las acciones también han sido muy irreverentes por no repetir o llevar la contraria, ¿no? Creo que por mucho tiempo hice cosas que eran como, ah, no les gusta, tomen que yo les muestro lo que está bien. Y ahora es como un proceso de construir una adulta más libre, como más auténtica, ¿no? Como en mi caso, digamos que también la oportunidad de una adulta que toque la vulnerabilidad, como que pueda ser sostenida o que también cometa errores o se permita fallar sin que eso no me quite que soy adulta. Al contrario, creo que al evitar la vulnerabilidad y al decir, oigan, no puedo, o quiero un abrazo, o me siento sola, o necesito ayuda, ahí estoy haciendo un salto cuántico, porque finalmente es como lo que no había podido habitar, como ese tipo de adulta donde estaba mi herida tal vez. Entonces, digamos que yo agradezco un montón la historia, el proceso con mis papás, la manera en que los veo ahora, la manera en que siento que me habito, como Majo también soy muy introspectiva y tal vez todo el tiempo estoy ahí como en un constante profundidad, intensidad en acerca de cómo vivo, pero digamos que amo esa parte de mí y habitarme desde ahí, desde la oportunidad de ser libre de construir el tipo de persona que quiero ser y no seguir siendo el tipo de adulto que me han dicho que tenía que ser. Y creo que ahí estoy en esa lucha de encontrar esa Diana auténtica, creo que estoy a tiempo. Entonces es como esa Diana auténtica que ahora es capaz de decir que no quiero ir o no quiero estar, que habita la soledad también y se siente cómoda, o que no lo crean, el silencio y está bien. Y bueno,
esa sería como, tengo mucho agradecimiento a mi adulta, que cuestiono, pues digamos que yo creo que todo lleva a eso, entonces como en ese cuestionar de lo que sí es, lo que sí quisiera yo ser como adulta y no, pues me cuestiono todo el tiempo un montón, la maternidad es un tema que me cuestiono mucho, porque hay presión también de no estar cumpliendo un mandato, no solo de adulta, sino de mujer. Eh, y como, no sé, las elecciones que hago desde algo que no es mío, sino es algo que está ahí instaurado del deber ser. Entonces es como cuestiono los deber ser. Como yo creo que cada quien debería ser el tipo de adulto que le sirve y le funcione y lo hace sentir mejor, quitándose un montón de prejuicios y de creencias y de cosas que traemos instauradas de nuestras propias familias, de este país que tiene también unas cosas muy radicales acerca de muchas cosas. Y lo otro es que desobedezco. No, pues yo creo que yo desobedezco muchas cosas también, digamos que no me siento vieja ni nada, al contrario, entonces también en muchos comportamientos a veces tal vez soy madura, pues más que nadie ustedes saben que soy súper imprudente, entonces es como esto de primero piensa y después habla, no, yo sí como, yo primero hablo y después como, y pues a través del humor, que creo que cuestiono todo el tiempo muchas cosas, entonces en los otros voy diciendo cosas que pienso, de pronto indirectazos y cosas que siento que no van conmigo a través de un humor que tal vez para unos pueda ser bueno, para otros pueda ser negro, para otros pueda ser imprudente, pero creo que es mi manera de también manifestar la inconformidad. Y creo que mi misma vida, digamos que cuando vemos muchas cosas, claro, he cumplido con lo que hay que hacer, ¿no? De tener una casa, un carro también todavía no, beca, pero sí también si miramos mi sistema familiar, pues creo que ahí sí se habla de quién es la oveja negra y no creo que negra, pero sí diferente, pues puede ser que yo esté dentro de muchos, dentro de algunos que habitamos en la familia y que no necesariamente hemos seguido como esas tradiciones, sobre todo en un matriarcado que tal vez puede llegar a ser el lado materno en mi casa, donde hay un montón de cosas que yo estoy intentando deconstruir. Y ahí está mi respuesta. Creo que sí, que Magis. Sigo yo. Y pues bueno, ya que vienes hablando de familia, vamos a hablar de la familia. Y pues sí, mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado la relación con los papás en la adultez? Que creo que se pueden ser los papás o la familia en general. Y yo siento que tengo como una historia un poco diferente en el sentido como que yo nunca fui una niña rebelde, tuve una adolescencia deliciosa para mis papás, como que y eso, pues en últimas es muy funcional para uno y para los papás, como que siento que se hace una relación como tranquila, funcional, en el momento que uno, pero eso también entonces empieza a tener un resto de expectativas de que siga tranquilísimo y de que siga funcionando y como de entre menos la muevas mejor. Uno en adolescentes o muchos adolescentes siento que son más irreverentes en no, no me importa, chan, 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 y muevo mi sistema familiar y pues ahí los papás se adaptan y siento que yo no fui la que hizo que mi sistema familiar se moviera mucho, hasta pues más recientemente que me hago nuevas preguntas, que cuestiono como cosas de mi casa, que de pronto desestabilizan el sistema familiar, pero también siento que no viene desde una rebeldía y desde como, sino como desde un amor hacia mí y en últimas hacia mi familia. Entonces sí, siento que en los últimos años he traído como muchas como preguntas y cuestionamientos a la familia que naturalmente los incomodan, pero que creo que ha hecho que pues que cada uno arranque a tener procesos importantes para sí mismos y para el sistema familiar de nuevo. Y esto siento que solo lo puedo hacer desde la adultez, como no desde este lugar de rebeldía, sino que soy oída, porque como les decía anteriormente, como que siento que la adultez también ha sido relacionarme con mis papás de manera horizontal, como dos adultos, como somos dos adultos que podemos tener conversaciones fáciles, divertidas y difíciles, eh, y que en eso también, en eso justamente cambió mi relación, como tener conversaciones anecdóticas, cómo está tu día, qué ha pasado sin, bueno, sí me puedo sentir juzgada, pero pues sin sentir como presión por la respuesta que ellos tengan.
como conversaciones más adultas, de dar consejos y de pedir consejos y de sentirme oída dando un consejo o dando una opinión y de ser oída también como haciendo cuestionamientos y manifestando como inconformidades. Y siento pues que sí, como decía Diane, es como si siento a mis papás como adultos sanos que afortunadamente siento pues que tendrán 8000 cosas, pero que se han trabajado infinitamente, pues eso ha sido muy rico de tener porque me ha hecho a mí sentir mucho más libre y mucho más como dueña de mi vida y dueña de mis decisiones y dueña de mis comportamientos. Em, y hay otra cosa en esto como que venía diciendo y es como ese, y también como relacionado con lo que decía Dianis, y es como ver a la adultez a mi alrededor como sin tanto juicio y como honrar sus decisiones y como saber que no siempre los voy a entender y que afortunadamente no siempre los voy a entender y que afortunadamente no siempre me van a entender. Y como pues como saber que cada uno puede estar en lo suyo y que no todos tenemos que entender, apoyar, y soportar lo que está el otro, es como pues dejar al otro ser. Y eso me parece pues como un gran regalo de la adultez también. Creo que... Creo que va Mari. ¿O Dani? Bo- Bueno, pues si quieren voy yo, no hay ningún lío. Bueno, yo siento que a diferencia de Majo, pues yo no fui una adolescente que causó muchos problemas, pero sí fui muy desafiante, sobre todo con mi mamá. Yo era una piroa. Fui muy piroa con mi mamá y creo que la adultez me da la posibilidad de acercarme mucho más a ella y me parece muy lindo. Es una palabra, una frase que dijo mamá y es como tener una relación horizontal o una conversación horizontal como con ella, como puedo entenderla como adulta, yo no me imagino todo lo que ella hizo cuando yo tenía 33 años, bueno, sí me puedo imaginar, porque cuando ella tenía 33 años, yo ya tenía 10. Y yo digo, como usted cuando tenía mi edad, yo tomo unas decisiones tan estúpidas y todas las noches me pregunto qué me voy a poner mañana y ella tenía que pensar en que le tenía que dar de comer a sus hijos, tenía que hacer tareas, tenía que cumplir en el trabajo. Yo digo, como, wow, como yo no sería capaz de hacer eso a mis 33. Entonces, como el estar las dos adultas y el tener una relación más de iguales, me permite comprenderla desde muchos lugares, me permite, bueno, comprenderlos a los dos desde muchos lugares, eh, verlos como un consejo, tener más en cuenta sus opiniones. Si bien en mi familia hay algo muy particular y bueno, es una sensación que yo tengo, que la adultez me ha enseñado a no tomármelo todo personal, pero a veces con la familia es un poco difícil no tomarse las cosas tan personal. Sí siento que me pueden escuchar un poco más o hacen un poco al menos el intento de escucharme un poco más, porque yo sí tiendo a desafiar esa idea de adultez, como lo mencionaba antes, y es una idea, mis papás o mi familia está muy casado con la idea de adultez tradicional. Entonces, para mi mamá fue todo un tema que yo le dijera como, no, pues para mí el aborto sí es una opción. Mi mamá es como, cállese esos ojos, no porque sea la más católica, cristiana, románica, apostólica, sino porque para ella, sí, como tener un hijo lo era toda la vida y yo, por ejemplo, decidí no maternar. Y para ella sé que mis decisiones le causan o le generan cierta cosita, pero que tenga ella la posibilidad de respetar eso, de aceptarlo, que de alguna manera mi mamá valore o vea en mí como un montón de cosas que yo sé que para ella son desafiantes, pero que para que la hagan sentir orgullosa, para mí ha sido fantástico. Y eso nos ha permitido tener una relación mucho más tranquila, mucho más sincera, mucho más fluida, y creo que es lo chévere de pronto de ser adulto y de ver cómo se transforman las relaciones con las familias. Hay dos cosas que me dejan a mí mucho pensando, pues esta pregunta como que me generan otras preguntas
y que las voy a lanzar, no para que las contestemos, sino para, pues de pronto, si alguien resuena con esto. Y la primera es que yo siento, bueno, no preguntas, son reflexiones. Yo siento que, sobre todo estos últimos días, que mis papás, pues ya, no voy a decir mis papás son los más ancianos porque no lo son, pero sí que de pronto tienen sus temas de salud y demás. A mí me ha cuestionado mucho el hecho de que ellos ya se sienten viejos o se sienten mayores y escucharles a ellos verbalizar sus sentires me hace a mí también cuestionarme muchas cosas de la adultez. Y yo digo, ¿cómo voy a ser yo cuando tenga esa edad? ¿Sí? Como, ¿qué me depara a mí en ese momento de la vida? Como que me ha cuestionado mucho ese tipo pues de situaciones que ellos ven en su momento presente y me hace también pensarme en qué haría yo o qué tengo yo ahora que soy adulta y que tengo las posibilidades de hacer, qué posibilidades tengo de hacer para disfrutarlos a ellos al máximo y no sentirme o no quedarme nunca con un remordimiento de, uy, me faltó hacer esto con mi familia o me faltó disfrutarme desde este lugar a mis papás, sobre todo con ellos y con esta pregunta que me parece muy linda, pero muy, muy trascendental sobre todo, me hace cuestionarme esas dos cositas. Uy, yo creo que eso es un cambio muy potente. Cómo cambia la relación bueno, yo solo tengo a mi mamá, cómo cambia la relación con la mamá o con el papá en la adultez. Yo creo que a mi mamá personalmente le costó mucho. Y si mi mamita me está oyendo, perdón. Pero yo creo que a mi mamá le costó mucho entender. mm, es raro, porque como yo siempre he sido medio un adulto para ella, o muchas veces soy un adulto para ella, incluso cuando era chiquita, adolescente, em, en este momento igual le costó como esa transición de sus hijos se van a vivir solos, etcétera, siento yo. Puede que no, puede que sea percepción mía. Pero yo siento que en este momento, por ejemplo, hacia ella, yo tengo un poder que yo no quiero, no me gusta, no lo, es una cosa que es más como algo impuesto. em, aunque entiendo que llega un momento en el cual uno ya cuida más de los papás, ¿cierto? Ya está más en el rol de atender unas necesidades de ellos que cualquier otra cosa. Pero yo con lo que he tratado de hacer las paces últimamente es con que hay cosas que no van a cambiar. Pase lo que pase, sea lo que sea, mi mamá llega a mi casa y me quiere botar cosas, me reorganiza cosas, me bota las matas, dice que están muertas, que los gatos, que no sé qué, que sí, o sea, mi mamá va a ser mamá, por muy adulta que yo sea, y yo le digo como mamá, ella me abre la puerta del cuarto y me dice, bueno, hoy vamos a hacer tal y tal, me organiza todo el día, ¿sí? Y ella se ríe porque yo le hago chistes sobre eso. Ya estamos en el lugar del chiste, ¿no? No siempre fue el lugar del chiste. Pero, pero sí, para mí ha sido un tema reconciliarme con que incluso cerca de los 40 años, pues cuando estamos juntas, pues a veces yo soy la que tiene ese poder no deseado y ella de todas formas lo ejerce a través de sus roles de cuidado que son importantes para ella y está bien. Bueno, digamos que yo estoy como muy en línea con Dani porque creo que el papel que asumimos de pequeñas es parecido, ¿no? Como mm, yo también estuve como pues desde muy pequeña con mi mamá porque mi papá pues se separaron y aunque mi papá estuvo presente, tal vez mi relación con mi papá
siempre ha sido muy de amigos después de la separación y ya cuando crecí en la adolescencia es como tengo charlas súper profundas de horas y es como, pero mi referente pues es mi mamá, ¿no? Como la que era la autoridad, la que daba permisos, la que todo, era mi mamá. Em, y como les dije, pues digamos que yo salí de la casa tan pronto pude, porque mi relación con mi mamá no era la mejor. Mm, y por muchos años, pues digamos que nos negamos mutuamente, aunque nos amamos mucho, como que siempre ha sido muy, no podemos estar más de 2 horas porque ya algo pasa, no es como nos amamos, pero como amigas, no mentiras, pero sí como manteniendo cierto respeto porque también ella cruza límites. Yo creo que todas las mamás, sí, yo mi mamá es lo mismo, llega acá y es como de toda la mugre que hay, quiere cambiar todo. Pero digamos que algo que me ha regalado la adultez y sobre todo los últimos años y de verdad es la posibilidad de tener conversaciones muy trascendentales y ni siquiera provocadas por mí, es como yo siento que cuando dejé de habitar un lugar que no me correspondía, que era de la adulta y tal vez hasta mamá de mi mamá, ¿por qué no? Y lo hice consciente, es como en un momento de mi vida, a mis 28, no mentiras, pero sí, literalmente, es como me di cuenta, pero así, es como, no sé, es como le decía yo a Diego que ella es como Kung Fu Panda cuando le dicen que era adoptado y mira a su papá y es como, de verdad, todos son como, es como, tal vez era algo muy diciente, pero yo no lo había visto, no había visto ni que yo tenía una relación equivocada con mi hermana, porque también era mamá de mi hermana, ¿sí? Como mi hermana me pedía permiso a mí, era como una autoridad, tras de todo yo era una mamá no tan amorosa también, y con mi mamá también la relación era muy crítica, ¿no? Como no ella aconsejando a su hija, sino yo diciéndole como las cosas que no me parecían, y tuve como una epifanía, así como de, Dios mío, como qué lugar he estado ocupando y me hice cargo ocupando el lugar que me corresponde. Y ahí, pues, algo que me marcó muchísimo y que de verdad lo aplico un montón es como, claro, mi mamá me decía, no sé, ponte, cómprate este pantalón. Y yo no quiero comprármelo, es horrible, yo qué sé. Cómete esto porque tal, no me lo va a comer. Sí, es como todo el tiempo le estaba, íbamos a un pueblito y mi mamá que entremos a misa y yo como, ¿qué le pasa? No, yo la espero acá afuera. Era como, ¿por qué tenemos que ir a misa? Y ya grande, me dice como mi profe en ese tiempo de psicogenealogía, ¿y qué pasa si por alguna vez en la vida eres hija y entras a esa misa y te pones ese pantalón y comes esa comida? Y yo dije, wow. Y cuando empecé a hacerlo y de pronto darle su lugar, algo cambió totalmente. Eso es algo muy mágico y es como que empezaron a pasar un montón de cosas que nos han acercado un montón, por supuesto, todavía, digamos que yo creo que nuestras personalidades distan en muchas cosas, pues porque somos muy contrarias o muy iguales, tal vez también, eso también lo he reflexionado, pero puedo verla desde otra manera. Y me quedo con eso que dice Dani, y es como que hoy entiendo que mi mamá es perfecta como es, porque también fue una niña, porque también es una mujer aparte de haber sido mamá, ¿no? Porque fue mamá muy joven, no sé si la mamá de Mari tenía 33, mi mamá me tuvo a los 18, así que era una No, la mamá, mía me tuvo a los 22. es una mamá que tenía ya una hija de, no sé, de muchos más años, de 15 años teniendo 30, así que pues es comprender en la adulta que mi mamá también era una mujer y que muchas cosas que yo juzgué, pues las estaba haciendo yo también a esa edad y que ella estaba en su derecho. Y con mi papá lo mismo, es como no querer a ninguno cambiar. Mi papá es como es, lo acepto, lo amo, a mi mamá la acepto, lo amo y voto esta sensación de querer que sean distintos, porque no, así como yo no soy distinta, ellos tampoco lo van a hacer. Y en eso estoy, eso no quiere decir como no, tan perfecta, Diana, no. Cada vez como que algo me raya o se me sale la mamá que lleva en mí, es como que cuelgo y digo, pues pucha, es decir, ¿por qué estoy diciendo cosas que no es mi vida? Es como, haz lo que tú quieras, no mires más grande que yo, tus decisiones son tuyas, tu vida es tuya. Y algo que le agradezco a mi mamá y a mi papá es como que son dos seres, son muy jóvenes, por supuesto, pues yo ya estoy grande, pero mi mamá tiene 60 y mi papá tiene 64, cumplió hace poquito, y es como esa libertad y esa vida que tienen. Es decir, mi mamá tiene más vida que nadie, más energía, más sueños, ha viajado, sigue haciendo. Entonces es como mi admiración a esa adultez que es muy linda y muy llena de energía y muy inspiradora. Y mi papá pues también. Así que los amo. Pero sí. Nos convertimos en eso que tanto criticamos. Ajá. Sí, Literal. muy bien. Y bueno, para cerrar, vamos con la Dani. Bueno,
mm, antes de decir mi pregunta, y lo voy a decir rápidamente porque sé que nos estamos extendiendo mucho, pero para ella ha sido difícil, pero para mí también. Es que estaba escuchando a Diana y estaba pensando que no sería nada este espacio si no fuéramos honestas, y es que efectivamente a mí también me ha costado un montón. Y eso que Diana dice como los temperamentos que de pronto son muy iguales y muy distintos, me pasa exactamente igual con mi mamá. Yo no he llegado al momento de epifanía y profunda paz que Diana ha llegado, pero espero poder llegar allá. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué momentos de la vida adulta se han dado cuenta de que no están actuando de manera tan adulta? Y yo A pensaba todos los días. ajá, yo pensaba en esta pregunta porque creo que a veces, no, pues creo que hay algo que ha resonado mucho en este episodio y es el tema de la autenticidad, ¿no? Y a veces ser adulto es ponerse un montón de máscaras o lo sentimos también como ponernos unas máscaras que a veces, con las que a veces nos sentimos cómodas, otras con las que no nos sentimos cómodas, pero yo creo que sí es una trampa esa idea de que uno es muy adulto, como dice María José. Como dice Majo, esto de que uno tiene que estar muy regulado y demás, y es una trampa. Todos en nuestros momentos de profunda soledad sabemos cuando no nos hemos comportado eh, de esa manera en que nos piden como adultos. Y yo he tenido 1000. Todos los días tengo por lo menos uno, yo creo. He tenido muchas situaciones en las que miro atrás, pero últimamente me ha pasado mucho eso, como que miro a momentos no tan cercanos, no tan lejanos en mi vida, como, qué sé yo, 1 año, 2 años, y digo, como yo pensé en ese momento que estaba siendo como muy equilibrada y no lo estaba haciendo. No sé si decir un episodio en particular, quizás no, pero la que se anime, dígalo. Pero sí me ha pasado muchas veces últimamente, en 1000 cosas, digamos, en escenarios laborales, en escenarios de pareja, en cosas con Ignacio, me pasa todo el tiempo. Entonces yo sí creo que esta pregunta es una invitación a reconocer que en realidad no somos adultas todo el tiempo, ni tan adultas como pensamos, ni nadie lo es. Sí, no, pues yo creo que ese concepto de adultez, como de tener las cosas como medio bajo control, lo que sea, nunca. Em, o sea, creo que hay un momento, no es un momento en particular, sino como un comportamiento que a mí me hace sentir muy fuera de la adulta, que lo terminé de digerir ayer porque hice terapia de respuesta espiritual con Diana, cuña radial, vayan, llámenla. Y Dianis me decía como uno se puede parar como adulto y se puede parar como víctima. Y yo siento que cuando uno está en la víctima no es adulto. Cuando está de víctima está como no responsabilizándose de nada, o sea, ni siquiera como sosteniéndose a uno de, uy, pucha, sí, esto no se está sintiendo tan bien, o dándose el permiso de listo, desde la adulta voy a escoger hacer lo que sea, sino cuando uno es la víctima del mundo y de la otra gente, no está no se está mirando a uno y eso no, eso sí me parece la no adultez. Entonces yo siento que hay muchos momentos en donde caigo en ser la víctima de la vida y de Dios, porque a mí yo ya no quiero ser tu guerrera. Ahí no soy adulta. Y ya. Mm, yo resueno mucho con lo que ustedes estaban diciendo y creo que justamente para mí también es muy difícil a veces controlar mis emociones, sobre todo porque yo soy muy parecida a Majo en que yo soy gritona, llorona, yo digo soy muy espontánea y soy muy imprudente también como Diana, soy como un remix
entre estos dos personajes, pero pues muy llevada a la potencia porque yo tiendo a ser como muy extrovertida. Y para mí controlar mis emociones ha implicado muchas cosas y no porque el ser adulta me lleve solamente a controlarlas todo el tiempo, como no, yo quiero seguir siendo auténtica, pero tal vez sí no me he sentido tan adulta cuando le dejo todo el espacio para que la emoción prime y no le pongo un poquito de razón. Que siempre la adultez nos invita, o yo la veo muy relacionada con este concepto de la madurez, sino la madurez de compórtese así, sea seria, sino dele el espacio a las cosas cuando deben darse el espacio. Y me he encontrado en muchos momentos de mi vida adulta haciendo pataleta, como de pronto esa pataleta desatendida cuando era más pequeña porque me las daba de la madura, pues sí, pero pues yo no voy a llorar, así, era muy desde ese lugar. Y ahora de adulta me veo muy en ese lugar de la pataleta y yo digo como, uy, pucha, ¿qué está pasando? No, como esas conversaciones que uno tiene luego en la cama como con la cobija que no debía haber hecho eso, algo así, es como, uy, fue pucha, como hay momentos en los que me doy cuenta que me gana esa pataleta y me permite más fluir ese lugar, no tan de la adultez, no tan del hacerme cargo, no tan vez de entender que la embarré, que lo estoy haciendo mal y, pues, pucha, me ha costado y lo reconozco. Y pues creo que es parte de la vida porque somos procesos de experiencias y seguramente hoy aquí me estoy poniendo, desnudando esa parte sensible de mis pataletas y mañana me puede pasar X cosa y vuelvo a hacer la pataleta, ¿sí? Lo importante creo que es reconocer. Perder es ganar un poco, dijo el profe Maturana, entonces vamos en ese camino de reconocer estas cosas. Muy bien, bueno, primero aclararle a Dani que no, obviamente tuve una epifanía, pero eso no quiere decir que mi relación sea perfecta. Yo creo que ese es el reto para toda la vida y yo creo que ahí está la respuesta. Mm, digamos que yo creo que por la forma de ser de mi mamá, aunque ella también ha tenido una transformación, pero era una persona muy autoritaria, ajá, o tiene una forma de ser que va en contravía o que yo he rechazado mucho. Digamos que me he dado cuenta en la vida que todo lo que se parezca o se asuma ahí, yo me agobio, es como, no sé, donde yo vea que hay injusticia o como autoritarismo, yo ahí, es como mi herida se levanta y sale con toda y es como, entonces ahí me doy cuenta siempre que estoy siendo niña, ¿no? Como cuando, no sé, me quedo sumida en algo que sé que ya no tengo que hacer y no lo suelto, así sepa que no tendría que estar ahí. Cuando, digamos, hablo con mi mamá o pasan cosas o han habido eventos y se despierta literalmente esa niña de 7 años y es como una sensación corporal y unas respuestas que yo digo como después, es como... A ver, ya tengo 40, porque le estás contestando así a tu mamá, ¿no? Em, Creo que es en muchos sentidos, muchas veces es inmadura y cuando quiero tener todo el tiempo la razón también, em, ahí sale como eso, estoy como Majo habitando un lugar que es todo, menos tal vez la niña, la víctima o la salvadora y no como esa parte ecuánime. Entonces yo creo que, digamos que estoy totalmente de acuerdo con Dani, yo soy Géminis, digna representante, así que en un día fluctúo por mis no solo dos personalidades, sino múltiples personalidades. Entonces, no sé, me levanto y como soy la guerrera de Dios, como dice María Dani, y después a mediodía es como, Dios mío, no, ya voy a entrar a LinkedIn a Marica, mandar hoja de vida y por la tarde, no, ya todo está bien, ¿no? Es como hay mil Dianas ahí. em, Como que luchando todo el tiempo y intentando habitar esa ecuanimidad que muchas veces ha estado por periodos largos de tiempo, pero cuando no está es como me coge con toda y me coge con toda y es como, Dios mío, sácame de aquí porque puedo durar mucho tiempo como en unos sentimientos muy profundos, intensos. Y también creo que cuando sobrepienso un montón, es como cuando no puedo estar en el presente, también creo que ahí no está la adulta, ¿no? O visionando algo que no está. Soy como, a mí me pasa mucho esto y es como, y me da cuenta mucho de mi personalidad, es que yo me creo todo en mi cabeza, es decir, yo voy a hacer algo y es como, wow, así como el taller y ta, 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 ta. Y es como expectativa versus realidad. Por eso cuando la realidad no se da como se ha dado en mi imaginación, hay una sensación como de autoexigencia y decir, algo faltó, no fue como, pero siempre es con todo, ¿no? Un viaje. Y yo me armo
y cuando no se dan las cosas como yo quiero, entonces hay como una cierta pataleta interna, tal vez no externa, pero sí como, ¿qué pasó con esto que yo había pensado y que en mi mente fue mucho más espectacular? Y entonces ahí también me doy cuenta que muchas veces vivo mucho en el futuro, más que en el pasado, y que eso también no me permite tal vez disfrutar o que salga esa niña, pero esa niña saludable, ¿no? La que tiene que salir, que yo también creo que está muy bien, ¿no? La que me permite divertirme, como dice Majo, jugar, no estar en la crítica, no estar pensando qué dirán. Entonces sí, es como cuando habito esa que no es auténtica, como dice Dani, o que va en contravía de lo que significa vivir en el presente, que sale mucho, pues ahí creo que no habito mi adulta. Pero creo que ahora está esta conciencia de "Ay, quiero que me habite", y bueno, como que yo creo que eso da la adultez y es la capacidad de ver que estoy en lugares donde no debería estar y poder hacerme cargo, que creo que ahí es cuando sale la adulta y es como habitar otros lugares que también pueden ser tranquilos, pueden ser de confianza, de no ese miedo a ser dañada, bueno, lo que podamos habitar cada uno. Y ahí, pues creo que hay una fluctuación entre la adulta y la niña en todos los momentos del día. Y bueno, chicas, ya siendo las 6:47 de la tarde y llevando 1 hora y 5 de podcast, pues bueno, vamos a cerrar y pues llegamos al final de este episodio. Esperamos pues que este espacio haya sido del agrado de los que nos escuchen y de las que nos escuchen y que al escuchar estas preguntas y también estas reflexiones, pues muchas y muchos hayan resonado con algo de lo que compartimos en este espacio. Pues recuerden que la idea es seguir generando este espacio de una vez al mes. Y pues nada, síganos y escúchenos en YouTube, en Spotify, denle suscribir, comenten, denle like y nada, pues nos vemos dentro de un mes. Y Gracias. Compartan. Y gracias, chicas, como siempre, por haber sacado el tiempo. A Las ustedes. Con todo el amor. Chao. Besitos. Chao. Chao. Chao.